Hoy nos toca el capítulo número 22 del primer libro de Crónicas. El capítulo número 22 del primer libro de Crónicas. Padre amado, Dios Todopoderoso, leemos tu preciosa palabra en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gloria a Dios. Leemos. Y dijo David: aquí estará la casa de Jehová Dios, y aquí el altar del holocausto para Israel. Después mandó David que se reuniese a los extranjeros que había en la tierra de Israel, y señalado de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Dios. Asimismo preparó David mucho hierro para la clavazón de las puertas y para las junturas, y mucho bronce sin peso y madera de cedro sin cuenta, porque los sidonios y tirios habían traído a David abundancia de madera de cedro. Y dijo David: Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad, y la casa que se ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. Llamó entonces David a Salomón su hijo y le mandó que edificase casa a Jehová Dios de Israel. Y dijo David a Salomón: Hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Mas vino a mí palabra de Jehová diciendo: Tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días. Él edificará casa a mi nombre, y él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre. Y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo, y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel, guardes la ley de Jehová tu Dios. Entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate, pues, y cobra ánimo, no temas ni desmayes. He aquí yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro, y 1,000,000 de talentos de plata, y bronce y hierro sin medida. Asimismo he preparado madera y piedra, a la cual tú añadirás. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en toda obra. Del oro, de la plata, del bronce y del hierro no hay cuenta. Levántate y manos a la obra, y Jehová esté contigo.
Asimismo mandó David a todos los principales de Israel que ayudasen a Salomón su hijo, diciendo: ¿No está con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas partes? Porque él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra. Y la tierra ha sido sometida delante de Jehová y delante de su pueblo. Poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios, para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios a la casa edificada al nombre de Jehová. Gloria a Dios y bendita sea su palabra. Gloria a Dios. Recuerden que el devocional de ayer que estuvimos nosotros meditando en él fue cuando David contó al pueblo, censó al pueblo. David había mandado censar al pueblo y eso fue un pecado delante de Dios. Y como todo pecado, la paga del pecado era muerte. Y aunque Dios perdonó pues la vida de David, el rey David, pues muchos del pueblo murieron. Entonces, aquí seguimos con el capítulo de hoy. Y dijo David: aquí estará la casa de Jehová Dios y aquí el altar del holocausto para Israel. Recuerden que David, la palabra de Dios dice que David, aunque era de carne y hueso, él era un hombre, dice la palabra, y que también, por supuesto, carne y hueso, que quiere decir que pues pecó como cualquier ser humano. Pecaba también. Pero la Biblia dice que él tenía un corazón conforme al corazón de Dios. Dios lo amaba y se agradaba de él por como era en su corazón, que amaba a Dios de verdad, de verdad. Aunque llegó a cometer errores como todo ser humano, y pecó como todo ser humano, pero en su corazón amaba de verdad al Señor, a Dios Todopoderoso. Entonces David quería prepararle, quería hacerle la casa a Dios. Pero como estuvimos leyendo, Dios no se lo permitió porque él había derramado mucha sangre. Por ser guerrero, hombre de guerra, hombre que hizo muchas batallas, mató a mucha gente. Entonces vamos a decir, pues sus manos estaban manchadas de sangre, había derramado mucha sangre. Y Dios consideró que no se podía así. Y escogió a su hijo para que su hijo lo hiciese. Entonces dice: después mandó David que se reuniese a los extranjeros que habían en la tierra de Israel, y señaló de entre ellos canteros que labrasen piedras para edificar la casa de Jehová. O sea que ahí vemos que él dio órdenes para reunir a todos los extranjeros que vivían en Israel, y que les delegó, les encargó a ellos la tarea de que ellos prepararan piedras talladas para construir el templo de Dios. Vemos que hizo David, proporcionó grandes cantidades de hierro para los clavos que se necesitaban para las puertas de las entradas y los herrajes, y dio tanto bronce que no se podía pesar. También él proveyó muchos troncos de cedro, porque los hombres de Tiro y de Sidón habían llevado grandes cantidades de cedro a David. ¿Y qué dijo David en el versículo 5? Que su hijo Salomón, que aún era un hombre, prácticamente era un muchacho joven y sin experiencia, ya que el templo que se edificará para Jehová, debía ser una estructura magnífica, gloriosa, magnífica por excelencia. Fíjense exactamente las palabras que él usa. Magnífica la construcción que se le debía hacer a Dios. Fíjense cómo él tenía en su corazón lo que él pensaba con respecto al Padre, al Dios Todopoderoso. Él le quería edificar el templo y dice: y la casa que se ha de edificar a Jehová
ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras. Ahora pues yo prepararé lo necesario, o sea que él iba a preparar para, vamos a decir, para hacerle más fácil el trabajo a su hijo. Cuando a Salomón le tocara construir, ya tenía materiales, ya tenía ya adelantado muchas cosas que iba a necesitar. Como todo padre, fíjense. Pero lo más sorprendente es, fíjense cómo David hacía las cosas, con aquel amor hacia Dios. No, porque la casa de Dios, mira, eso tiene que ser algo wow, magnífico, por excelencia, o sea, debe ser lo mejor. Wow, que todo el mundo cuando vea la casa de Dios quede impresionado. Y wow, mira al Dios Todopoderoso, o sea, poniéndolo por alto, exaltándolo con lo mejor de las mejores piedras, lo más bello del bronce, lo más hermoso del oro, o sea, lo más wow. Que nada pudiera superar las cosas de Dios. Fíjense cómo las cosas que habían en el corazón de David. Él siempre buscaba darle lo mejor a Dios. Lo mejor. Y fíjense que esa misma intención que él tenía, ese debería de ser la intención de todo hijo o hija de Dios para las cosas del Señor. La Biblia nos manda a hacer todas las cosas como si fueran para Dios. No, uno no le trabaja al hombre, uno le trabaja a Dios. Que todo lo que hagamos lo hagamos como para el Señor. Y cuando es una cosa que nosotros vamos a hacerla, que es para el Señor, debe ser magnífica y por excelencia. Magnífica y por excelencia. A nuestro Dios se le da lo mejor y lo mejor en todas las áreas. Porque fíjense, por ejemplo, en la parte aquí de David le quería dar lo mejor en cuanto a lo físico, en cuanto a hacerle su casa. Lo más hermoso, lo bello, lo más lujo, lo bueno pues, que nada se comparará a eso, magnífico, excelencia, todo con excelencia. Y nosotros también deberíamos de ser así delante de Dios. Que todo lo que Dios nos ponga a hacer, porque todo lo que hagamos, que sea como para Él, debe ser también con excelencia y todo magnífico. En todo, en todas las áreas de nuestras vidas. Dios le asignó a usted a hacer algo, eso es lo que usted le asignó, debe hacerlo con agrado, con excelencia, magnífico, todo con amor, todo lo más hermoso, lo más bello que usted pueda hacerlo. Excelentemente, todo con excelencia, todo con excelencia. No importa en qué área Dios le ha puesto a servirle, en eso donde el Señor le puso a servirle, procure que todo sea con excelencia. No hay puesto pequeño, no hay puesto grande, no hay ministerio pequeño, no hay ministerio grande. Lo que hay es más responsabilidad. Mientras Dios le da a una persona más, como los talentos, que le dio 5, a otro le dio 4, a otro le dio 3, eso no es que uno es mejor que otro, no, sino que de repente el que tiene más es porque tiene más responsabilidad para el Señor. ¿Qué quiere decir eso? Que el Señor le va a exigir más. Mientras el Dios a usted más le da, más le va a exigir el Señor a usted. O sea que usted tiene más responsabilidad para con Dios. Pero todo lo que usted haga para el Señor, o todo lo que el Señor, mejor dicho, todo lo que el Señor le ponga a usted a hacer en su reino, para trabajo, para con Él, todo tiene que ser magnífico y con excelencia. Todo. Debemos acostumbrarnos a darle siempre al Señor lo mejor. Lo mejor también de nuestro tiempo. Lo mejor en todas nuestras áreas. En todas las áreas lo mejor. Porque Él es nuestro Padre, Él es nuestro Rey. Y fíjense, seguimos viendo, fíjense el corazón de David. Ya él sabía, no se ofendió, no hubo problema cuando el mismo Dios le dijo, no, tú no, porque tú derramaste mucha sangre. De repente si es otra persona que es inmadura, se altera, se pone molesta. Ah, pero yo se lo quería hacer y mira, ahora me está diciendo que no. Por inmadurez,
Pues cuando una persona es inmadura, toma las cosas a mal. No tiene por su inmadurez, no tiene la capacidad de entender y de comprender que si el mismo Dios dijo que no, es no. Y no tengo que buscarle las 5 patas al gato. Ya el Señor dijo ya. Fíjense que había un motivo, David había derramado mucha sangre. Y vemos a David que no estaba ni se alteró, ni empezó a murmurar, ni empezó a decir esto que aquello, no. Porque él era lo suficientemente maduro. Y para entender lo que Dios estaba hablando y para aceptar la voluntad de Dios. Vemos que lo aceptó de buena manera. Y cuando supo que Dios mismo le dijo que iba a ser su hijo, él lo aceptó pues más bien gozoso. Gozoso que de su descendencia pues iba a hacer el trabajo. Y dijo David, Salomón mi hijo es muchacho y de tierna edad. Y la casa que ha de edificar a Jehová ha de ser magnífica por excelencia, para renombre y honra en todas las tierras, o sea, para renombre y honra del Dios vivo en todas las tierras. Ahora pues yo le prepararé lo necesario. Y David, fíjense, yo le prepararé lo necesario. O sea, todo lo que estuvo en sus manos, prepararle, que sabía que lo iba a necesitar, él ya se lo tenía listo, para cuando él ya tuviera la edad, tuviera la madurez, ya cuando llegara el tiempo, mejor dicho, el tiempo del Señor, él iba a hacer el trabajo. Pero ya tenía ahí ya disponible, guardado muchas cosas que él iba a necesitar. Yo pues le prepararé lo necesario. Y David, antes de su muerte, hizo preparativos en gran abundancia. Fíjense la palabra que está utilizando. Gran abundancia. Ahí vemos que David no era un hombre mezquino. Ahí vemos a David. David no era un hombre tacaño. Porque ahí estamos viendo características de la personalidad de David. Él no era un hombre mezquino, no era un hombre tacaño. Preparó cosas y guardó en gran, dice gran, la palabra gran, abundancia. No dice preparó abundantemente, en gran. O sea que había mucha abundancia allí. Guardó de todo lo que él creía que se iba a necesitar. Para tenerle allí guardado, para que ya cuando su hijo pudiera hacerlo, ya tenía allí muchas cosas. Fíjense cómo cómo David se movía, cómo David hacía las cosas. De verdad que él trabajaba con excelencia. Era un hombre prudente. Mire cómo amaba al Padre, al Dios Todopoderoso. Entonces David antes de su muerte hizo preparativos en gran abundancia. En gran. O sea que cuando se trataba para el Señor, algo que era para Dios, para el Señor, todo era en gran abundancia. Porque él entendía que a Dios era el dueño de todo. Y para Dios lo mejor. Y dice, llamó entonces David a Salomón, su hijo, y le mandó que edificase casa a Jehová, Dios de Israel. Y dijo David a Salomón, hijo mío, en mi corazón tuve el edificar templo al nombre de Jehová mi Dios. Fíjese, en su corazón estuvo ese deseo de edificarle casa a Dios. Mas vino a mi palabra de Jehová diciendo, tú has derramado mucha sangre y has hecho grandes guerras. No edificarás casa a mi nombre, porque has derramado mucha sangre en la tierra delante de mí. Fíjense. He aquí te nacerá un hijo. O sea que en ese momento todavía ni siquiera había nacido Salomón. En ese momento. He aquí te nacerá. O sea que cuando David ya tenía el deseo de construirle, que Dios le dijo no, lo va a hacer un hijo tuyo, pero fíjese, todavía no había nacido. He aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz. Porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Fíjense, ¿quién era el que provee, el que nos da paz? Si no es el Señor, la paz viene de Dios. Dice, he aquí te nacerá un hijo, el cual será varón de paz, porque yo le daré paz de todos sus enemigos en derredor. Por tanto, su nombre será Salomón, y yo daré paz y reposo sobre Israel en sus días.
Dice la Biblia que cuando uno está en rectitud delante de Dios, cuando uno está bien delante de Dios, Él hace estar en paz hasta nuestros enemigos. Y Dios es Dios y por supuesto Dios conoce y sabe todas las cosas. Antes de que pasen ya Él sabe lo que va a pasar. Entonces le está diciendo ya de antemano que le iba a dar paz delante de todos sus enemigos en derredor. Y todavía le dio hasta el nombre, Salomón. Y le dice, Él edificará casa a mi nombre, y Él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre. Y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Fíjense, ahí no vemos a David con una mala actitud. Si fuese una persona que fuese inmadura, si hubiese alterado, hubiese dicho aquí, y se enojó David, o se airó David, como normalmente hoy puede pasar. Hay personas que cuando le oran a Dios y como Dios no le da las cosas como le está pidiendo, la persona se enoja contra Dios. Se enoja, hasta se aira. Yo he conocido personas, se molestan porque le estaban pidiendo a Dios y Dios no les dio lo que le estaban pidiendo. Y en el momento que lo estaban pidiendo. Entonces vemos que en el de verdad había deseo de David en su corazón hacerle su casa a Dios. Pero Dios dijo que no, porque había derramado mucha sangre. Y se lo dijo a David. Y no vemos aquí a David con una actitud de inmadurez para nada. David entendió y aceptó lo que Dios le estaba diciendo. Ni siquiera murmuró, ni siquiera dijo, wow, y eso que yo quería hacer, se lo mira, y ahora Dios no quiere que lo haga. Nada, no cuestionó nada, no dijo nada. Y todavía le está diciendo que no lo iba a hacer él, sino un hijo de él. Y no vemos aquí en ningún momento una actitud negativa en David. Una actitud de inmadurez, una actitud que de repente se aira, se molesta, nada. Un hombre maduro. Y entiende las cosas, y un hombre que amaba de verdad al Señor. Y dice, Él edificará, estaba hablando de Salomón, Él edificará casa a mi nombre. Y Él me será a mí por hijo, y yo le seré por padre. Y afirmaré el trono de su reino sobre Israel para siempre. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado. Le estaba diciendo David a Salomón. Ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado y edifiques casa a Jehová tu Dios, como Él ha dicho de ti. Fíjense todos los años que tuvo, que pasó para que eso se cumpliera. Ya lo leímos allí, que cuando Dios le dio la palabra a David, le dijo, nacerá un hijo, tendrás un hijo que se llamará Salomón. O sea que Salomón ni siquiera había nacido. Cuando David quería hacerle la casa a Jehová, todavía Salomón no había nacido. Después nació Salomón, Salomón tuvo cierta edad, y es cuando le declaró David la palabra que Dios le había dado sobre él. Pero ahí pasaron años, años y años. Fíjense, recibió una palabra y pasaron años para que esa palabra se cumpliera, pero se cumplió. Y muchas veces nosotros como hijos e hijas de Dios, el Señor nos da una palabra y ya queremos que esta misma semana se cumpla, ya este mes a juro se cumpla y ya no aguanto más, no soporto más, quiero que ya este mes se cumpla. Cuando Dios da una palabra, después viene el proceso. Cuando Dios da una promesa, y no es que la va a cumplir así de una vez, ya, no. Cuando Dios da una promesa, después la promesa viene el proceso, la prueba, la preparación. Entonces la persona primero es procesada, pasa por muchas cosas. Fíjense cuando el pueblo de Israel pues, desde Abraham, Israel no desde Abraham, que recibió la promesa de parte de Dios, que su descendencia iba a ser como la arena del mar, y todas las cosas que le dijo. ¿Y cuántos años no pasaron para que eso se cumpliese? Se cumplió ya después en Israel, Israel.
los hijos de Israel, que de allí fue que salieron las 12 tribus. Entonces, pero pasaron años. Y el pueblo de Israel esperando lo que Dios había prometido de la tierra de Canaán, todas esas cosas. ¿Cuántos, después que Dios dio la promesa que habló y dijo, cuántos no tuvieron primero ellos antes de la promesa, de ver la promesa, vivir en el desierto? Que a la final aquellos que salieron de Egipto no fueron los que llegaron a Canaán, porque toda esa generación murió. Entraron fueron los hijos. ¿Por qué? Por su desobediencia, por su rebeldía. Entraron fueron los pequeños, los hijos. Esa generación. O sea que ahí estamos viendo que muchos, Dios da promesa y Dios es fiel y Dios la cumple. Pero para que Dios cumpla esas promesas en nosotros también tenemos que cumplir ciertos requisitos. El no dudar de Él, el tener fe. La falta de fe en una persona, eso hace de que no se pueda cumplir la promesa en la persona. La desobediencia. El temor. Cuando una persona está llena de temor, hace que desobedezca a Dios, no avanza. Y eso lo vemos también allí con el pueblo de Israel, en el desierto. Que Dios cumple, claro, sí cumple, como Él siempre ha dicho aquí en la palabra. Si oyeres mi voz. Él hablaba palabra de bendición sobre el pueblo de Israel, pero le decía, de una vez le decía, pero si oyeres mi voz y me obedecieren, yo haré esto y aquello y aquello. Entonces, tenemos que corregirnos en el hecho de que yo puedo, bueno, no importa, yo estoy en desobediencia, pecado, haciendo lo que sea, pero Dios, quiero que Dios me bendiga. Y oro y declaro palabra, pero mi vida no está alineada a la palabra. Dice la Biblia que la obediencia trae bendición. El que quiera bendición tiene que estar en obediencia a Dios. El que quiera bendición tiene que vivir una vida recta delante de Dios. ¿Por qué? Porque eso es así. Eso es un principio. Dice la Biblia, la obediencia trae bendición. Usted necesita las bendiciones, procure vivir una vida en santidad e integridad, alineada a la palabra. No espere que usted esté en desobediencia y que reciba todas las bendiciones, reciba bendiciones, reciba de todo. Porque Dios no trabaja así. Dios es un Dios santo. Y para que eso fluya, esa bendición fluya, nosotros debemos estar haciendo lo que a Él le agrada. Entonces le dice, ahora pues, hijo mío, Jehová esté contigo y seas prosperado, y edifiques casa a Jehová tu Dios, como Él ha dicho de ti. Y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová. Fíjense el consejo que un padre le está dando a un hijo. Y esa debe ser la actitud de hoy en día de cualquier padre o madre cristiano. Porque una persona incrédula no va a hacer esto, pero un padre o una madre cristiana, esos son los consejos que se les da a los niños desde que ya tienen entendimiento. Le estaba diciendo David a su hijo Salomón, y Jehová te dé entendimiento y prudencia, para que cuando gobiernes a Israel guardes la ley de Jehová tu Dios. Es como que usted está aconsejando a su hijo de pequeño diciendo que él tiene que ser obediente a la palabra del Señor, que para que le vaya bien en la vida tiene que vivir la palabra, tiene que obedecer todo lo que Dios manda hacer en la Biblia, en la palabra. Y dice 13, entonces serás prosperado si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues, cobra ánimo y no temas ni desmayes. ¿Vieron lo que estamos hablando? Dios había declarado palabra de bendición sobre David, sobre su hijo, sobre su descendencia, todo lo que iba a hacer con ellos. Pero David sabía que para que eso se cumpliese tenía que haber obediencia, tenía uno que someterse a la palabra del Señor, al Señor. Y fíjense cómo David ya estaba preparando a su hijo desde pequeño, porque era jovencito. Fíjense cómo le dice, entonces serás prosperado.
Guarda la ley de Dios, guarda los mandamientos, guarda los estatutos. Procura cumplirlo. Entonces dice, entonces serás prosperado. ¿Tú quieres ver prosperidad? Sométete a Dios y obedece a Dios. Dice, si cuidares de poner por obra los estatutos, o sea, si tú los vives, los pones por obra, los practicas. Si cuidares de poner por obra los estatutos y decretos que Jehová mandó a Moisés para Israel. Esfuérzate pues y cobra ánimo, no temas ni desmayes. Y le dice, he aquí, yo con grandes esfuerzos he preparado para la casa de Jehová 100,000 talentos de oro y 1,000,000 de talentos de plata y bronce y hierro sin medida, porque es mucho. Wow, o sea que es tanto la cantidad que no sabía cuánto había allí, no habían medido ni nada, porque era mucho. Por eso que era en gran abundancia. Él guardó cosas allí, porque es mucho. Asimismo he preparado madera y piedra, a lo cual tú añadirás. O sea, como diciendo, si algo allí llegaré a necesitar, ya tú añadirás más. A lo cual tú añadirás. Tú tienes contigo muchos obreros, canteros, albañiles, carpinteros y todo hombre experto en toda obra. Fíjense, como hoy en día, igualito. Carpinteros, albañiles, o sea, cada quien se preparó en lo que el Señor puso en su corazón. Cada quien es especialista en algo. Y fíjense cómo allí en aquel tiempo tenían todos albañiles, carpinteros, canteros que trabajaban con piedra. Y todo hombre experto en toda obra, que sabía trabajar con oro, con plata, bronce, todas esas cosas. Dice, del oro, de la plata, del bronce y del hierro. No hay cuenta. Wow. Fíjense. Fíjense, wow, no hay cuenta, le dice. Levántate y mano a la obra, y Jehová esté contigo. Asimismo, mandó David a todos los principales de Israel que ayudasen a Salomón su hijo, diciendo, ¿no está con vosotros Jehová vuestro Dios, el cual os ha dado paz por todas partes? Porque él ha entregado en mi mano a los moradores de la tierra, y la tierra ha sido sometida delante de Jehová y delante de su pueblo. Fíjense que cuando uno está agradando al Señor, uno no tiene que preocuparse por nada. Sabemos que nuestro Padre, nuestro Dios está con nosotros, va delante de nosotros como poderoso gigante. Sabemos que Él es nuestro proveedor, Él no nos va a dejar abandonados allí. Él va a suplir conforme a su voluntad todo lo que necesitemos. A nuestros enemigos hace estar en paz con nosotros. Dice, poned pues ahora vuestros corazones y vuestros ánimos en buscar a Jehová vuestro Dios, y levantaos y edificad el santuario de Jehová Dios para traer el arca del pacto de Jehová y los utensilios consagrados a Dios a la casa edificada al nombre de Jehová. Fíjate, ya estaba diciendo David, busquen a Jehová su Dios con todo el corazón y con toda el alma, y edifiquen la casa de Dios para que se pueda traer el arca del pacto y los utensilios, todo lo que era de la casa de Dios, para poder trasladarlo cuando le hiciesen la casa de Dios. Fíjense las características de David. Por eso que Dios lo amaba mucho, porque era un hombre que amaba a Dios de corazón, de verdad. Y a Dios nadie lo engaña, Dios conoce los corazones, las intenciones. Dios conoce lo que hay en cada uno de nosotros, en lo profundo de nuestro corazón. Dios sabe si en nuestros corazones qué hay, si hay maldad, si hay lo que hay, Dios lo sabe. A nadie ninguna persona puede engañar a Dios en esta tierra, nadie. Dios fue el que nos hizo a nosotros.
Dios conoce todas las cosas. Nada se le oculta a Él. Nada. Entonces tenemos que aprender que todo lo que hagamos es como para el Señor, con amor, con excelencia, haciendo lo mejor posible porque todo es para agradarle a Él. Y Él ve la intención, Él ve todo eso en el corazón. Y así como se agradaba de David, también se va a agradar de cada uno de nosotros. Las cosas no se hacen por hacer, se hacen bien o no se hacen. Porque para que hagamos algo mal hecho, algo todo ahí, es preferible no hacer nada. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Padre amado, te damos gracias. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es fiel, tu palabra es justa, tu palabra es verdadera. Gracias, oh Dios, por enseñarnos, por instruirnos. En el nombre del Señor Jesucristo, Padre, te pedimos que esta tu palabra produzca fruto en cada uno de nosotros a 100 por uno. Y en el nombre del Señor Jesucristo sellamos esta tu palabra en nuestras vidas, en nuestros corazones, con tu preciosa sangre, con el Espíritu Santo de Dios. En el nombre del Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Dios.